A ver ahora, por ejemplo, en este caso, esta función partida, ¿sí? Donde vamos a tener lo siguiente, ¿no? De esta función, ¿sí? Que fíjense es, por ejemplo, f en z vale el conjugado de z al cuadrado sobre z para todo z distinto del 0, el 0 más 0i, y vale 0 para z igual a 0. Entonces la idea justamente en esta función es tratar de probar que existen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Pero tratar de ver si justamente que la derivada no existe y ver por qué eso ocurre, ¿no? Entonces vamos a tratar de calcular cuánto es lo que, o cómo sería lo que tenemos en cada caso. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de toda parte que tenga función, o la parte de z que tenga función conjugada, en estos casos conviene pensarlos en términos de la parte binómica, ¿no? Z lo vamos a pensar como x más i por i, por ejemplo. O sea, la parte real y la parte compleja, que ahí bien por separado. Entonces ahora cuando supongamos que vamos para todo z distinto de 0, si digamos, reemplazamos esta ecuación en cada término, hay que, digamos, hacer bastante descomposición, pero la idea sería la siguiente: f en z, que nos va a quedar como x menos i por i, porque es la parte conjugada al cuadrado, sobre x más i por i. Cuando ustedes hacen todo el desarrollo de esto, básicamente les va a quedar así, fíjense, x al cubo menos 3x por i al cuadrado sobre x al cuadrado más i al cuadrado, todo esto está en la parte real, más i por la parte imaginaria, que en este caso nos va a quedar como i al cubo menos 3x al cuadrado por i, todo esto sobre x al cuadrado más i al cuadrado. Y en este caso, esta parte de función que se llama u de xy, y esta parte que es la b. Digamos, acá estamos hablando de cómo sería la aplicación que tenemos que ver en las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir acá? Nosotros, Cauchy-Riemann, ¿qué es lo que nos pide? Básicamente, que, por ejemplo, dadas estas dos funciones, la derivada parcial de u respecto de x, en este caso en el 0, 0, nos tiene que quedar igual que la derivada parcial de b respecto de i en el 0, 0, ¿sí? Porque es el 0, 0 el punto que estamos evaluando, y lo mismo para la derivada parcial respecto de i, acá es indistinto, es menos la derivada parcial de b respecto de x en el 0, 0. Vamos a hacer las cuentas a ver cuánto nos queda en cada caso, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, ¿sí? Lo que se puede hacer en estos casos es tratar de probar, ¿sí?, cómo existen cada una o cuánto valen cada una de estas derivadas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, fíjense que si hacemos las derivadas con la fórmula, ¿no? Acá hay un tema, primero porque uno puede calcular las derivadas, pero el tema es que, digamos, de esta manera, primero que las funciones no son iguales, pero aparte de eso, como no se pueden reemplazar porque están en 0, 0 y justamente el punto 0, 0 no pertenece a ninguna de esas derivadas, no va a quedar otra que calcular esas derivadas parciales por definición, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a ver si efectivamente cómo se pueden calcular esas derivadas. Fíjense, la derivada parcial de u respecto de x en el 0, 0, esto es como cualquier digamos, derivada normal, ¿sí? Fíjense, vamos a tener el cociente incremental, que en este caso es el de delta de x tendiendo al 0, ¿sí? De u en 0 más delta de x, 0, menos u evaluado en 0, 0, todo esto sobre delta de x. Fíjense, esta es la definición, digamos, de cociente incremental del libro, y es la única opción que tenemos en este caso, por lo menos al principio, ¿sí? Entonces, fíjense que esto nos va a quedar u en 0, 0, ¿sí?, vale 0, porque es lo que nosotros vimos. Vamos a tener u en delta de x 0 menos 0, todo esto sobre delta de x, ¿sí? Y en este caso vamos a tener que esto nos va a quedar como, en este sentido, fíjense, nos va a quedar como delta de x al cubo menos 0, todo esto sobre delta de x al cuadrado, todo esto sobre delta de x, que finalmente va a quedar como delta de x al cubo sobre delta de x al cubo, que queda 1, ¿sí? Así que, dato de color, u sub x en 0, 0, que nos queda como 1. ¿Está bien? Fíjense, por ejemplo, cuando hacemos u sub i
respecto de 0, 0 es el mismo concepto, ¿sí? Ahora la variable que tenemos que extender es la de delta de i. Entonces nos queda como u en 0, 0 más delta de i, menos u en 0, 0, todo esto sobre delta de i. Que esto nos va a quedar, fíjense, en este caso, mismo ponemos el límite nuevamente, esto tenemos 0 al cubo, menos 3 por 0 por delta de i al cuadrado, sobre delta de i al cuadrado, menos 0 sobre delta de i. Claramente, u sub i en 0, 0 nos va a quedar como 0. ¿Sí? Entonces, ya tenemos como para ir sacando el resto de las cuentas, ¿no? Fíjense, vamos a calcular, por ejemplo, en este caso, b sub x en 0, 0, misma definición que antes. Límite de delta de x tendiendo al 0 de b en 0 más delta de x, 0, menos b en 0, 0, todo esto sobre delta de x, que en este caso nos va a volver a quedar 0, así que b sub x nos queda 0. Fíjense, ya tenemos, digamos, una idea, porque fíjense, u sub i hasta acá nos tenía que quedar como menos b sub x, con lo cual esta parte por ahora se cumple, ¿sí? Y fíjense qué es lo que ocurre ahora con el resto de las cuentas, ¿no? Cuando vamos a b sub i, ¿sí? Que en este caso en b sub i en 0, 0, ¿no? Esto nos queda como el límite de delta de i tendiendo al 0 de b en 0, 0 más delta de i, menos b en 0, 0, todo esto sobre delta de i. ¿Ok? Y en este caso, b en 0, 0 nos queda 0, delta de i nos va a quedar como delta de i al cubo sobre delta de i al cuadrado, menos 0 sobre delta de i, todo esto queda 1. Entonces, lo que vemos acá es que u de x nos va a quedar como b de i. Pero ¿qué ocurre en estos casos? Más allá de que existen las ecuaciones de Cauchy-Riemann por definición, ¿sí? Si nosotros calculáramos la derivada de la función, ¿sí? Nosotros no tenemos forma de poder calcularla, digamos, en términos concretos, ¿ok? Pues justamente es parte, digamos, de la definición de la función, con lo cual vemos, digamos, que la función no tiene derivada en ese punto. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.